60, con los que se propone establecer disposiciones para el financiamiento de proyectos de inversión pública y dicta otras medidas prioritarias. La Junta de Portavoces, con fecha 27 de octubre del 2016, acordó la exoneración de dictamen de la Comisión de Descentralización respecto del proyecto de ley 360. El plazo de publicación en el portal del Congreso del dictamen de la Comisión de Presupuesto y la ampliación de agenda. Tiene la palabra la congresista Chacón de Vettori, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, hasta por 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Hoy sustento el dictamen de un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgente, que establece disposiciones para el financiamiento de proyectos de inversión pública y otras medidas que requieren atención prioritaria a fin de poder ejecutar una serie de proyectos de inversión en el más breve plazo. Al mismo se ha acumulado otro proyecto de ley con una finalidad similar que propone establecer un nuevo plazo para que las entidades del Gobierno Nacional puedan aprobar las transferencias de recursos a gobiernos regionales y locales para la ejecución de proyectos de inversión pública. Como establecen ambas propuestas, señora presidenta, en este momento existen recursos que ya están presupuestados para proyectos de inversión, pero que por diferentes motivos no han podido ser ejecutados. Las razones para que no puedan ejecutarse estas inversiones son diversas: prohibiciones legales, plazos vencidos para las transferencias de los recursos necesarios, proyectos con errores materiales, obras ubicadas en zonas con conflictos sociales y hasta porque existen limitaciones en la definición de la modalidad de ejecución, entre otros. Lamentablemente, señores congresistas, a través de la mesa, el Perú no está para esperar en estos momentos. Por ello, se hace necesario que el Congreso apoye, brindando un marco legal que permita que se lleven a cabo estas inversiones. En ese sentido, el dictamen de los proyectos propone: 1. Transferir recursos no certificados a la reserva de contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas. 2. Transferir 89.2 millones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a la Municipalidad de Lima Metropolitana para financiar los estudios de preinversión o la ejecución de obras de infraestructura vial urbana vinculados al desarrollo integral de los sistemas de transporte masivo de la ciudad de Lima, problema que agobia en estos momentos a todos los ciudadanos que habitan en la región Lima. La prórroga de la vigencia del decreto de urgencia 049/2008, el mismo que vencerá el 31 de diciembre próximo hasta octubre del 2017, con la finalidad de proveer continuidad en la prestación del servicio eléctrico y evitar que los costos marginales del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, SEIN, se eleven como consecuencia de las restricciones existentes en la capacidad del sistema de transmisión eléctrico, originando así un incremento en las tarifas eléctricas. 5. Autorización al FONIPREL para la culminación de ejecución de los proyectos favorecidos en los concursos 2012-2013. Los recursos pendientes de ser transferidos ascienden a cerca de 67 millones. Habiendo el dinero, no hay la posibilidad legal para poder ser utilizados desde el año 2012, señora presidenta, para la culminación de 130 proyectos de inversión pública, incluyendo la ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de las localidades de Andahuaylas y Talavera, provincia de Andahuaylas, Apurímac, por 38.100 millones, 100 millones que no se ha acabado debido a que los recursos fueron extornados al FONIPREL en el 2016. Como ustedes saben, el FONIPREL es un fondo concursable al que pueden acudir las autoridades municipales para poder acceder
a diferentes presupuestos para mejorar la calidad de vida de sus vecinos. Sin embargo, a pesar que habrían ganado estos concursos, que les habrían dado los recursos, esto no ha sido posible en muchos casos, la ejecución y en otros la propia transferencia. Los congresistas que hemos viajado en innumerables ocasiones al interior del país, a las sesiones descentralizadas, este es un clamor de la mayoría de alcaldes distritales y provinciales. Utilización de recursos del Fondo de las Fuerzas Armadas a fin de permitir que las unidades ejecutoras del Ministerio de Defensa puedan hacer uso de los recursos logísticos tales como combustibles, lubricantes y repuestos que fueron adquiridos y no utilizados hasta el vencimiento de la vigencia del Decreto de Urgencia 004/2015 que contenía medidas para intervenciones frente al fenómeno del Niño. Habían sido adquiridas únicamente para ese fin, para la emergencia del fenómeno del Niño, pero al no verse utilizados porque no hubo esta emergencia, se les está dando la posibilidad que puedan ser utilizados porque muchos de ellos, señora Presidenta, podrían vencer y se perderían totalmente. Por otro lado, se autoriza al MINDEF a atender el pago del servicio de la deuda hasta por 117.600.000 soles a fin de cumplir compromisos asumidos con el Banco de la Nación por el pago del servicio de esta deuda, deuda interna ya adquirida por el mismo Ministerio de Defensa con el Banco de la Nación. Se autoriza también al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para modificar el presupuesto de 16 millones para el levantamiento de información línea de base sobre el abastecimiento de agua y saneamiento en el ámbito rural al nivel regional. Si podrían, por favor, señora Presidenta, guardar silencio para poder continuar. Señores congresistas y asesores que están alrededor, por favor. Gracias, Presidenta. Esta medida tiene por objeto permitir que se culmine el levantamiento de información que servirá para establecer la línea de base sobre el abastecimiento de agua y saneamiento en el ámbito rural. En el presupuesto para el 2017, señora Presidenta, hay un presupuesto importante justamente para este fondo de agua y saneamiento, una de las prioridades de este gobierno. Pero lamentablemente no se cuenta con la información necesaria y por lo tanto lo que esto permitirá es que se haga ese levantamiento y se tenga una línea de base. En relación a COFOPRI, se plantea la prórroga de la vigencia del artículo 2 de la Ley 28.923, que vence el 11 de diciembre del 2016, hasta el 31 de diciembre del 2017. Mediante esta ley se estableció un régimen temporal extraordinario de formalización y titulación de predios urbanos a cargo de COFOPRI por un plazo de 3 años, plazo que ha sido ampliado sucesivamente hasta fines de este año. Se estima que para el 2017 se habrán entregado 75.530 títulos. En este sentido, hubo una discusión en la Comisión de Presupuesto, varios pedidos de diferentes bancadas y congresistas con la preocupación que hay una ley que tengo entendido está en la Comisión de Vivienda que estaría tratando todo el tema global de COFOPRI. Sin embargo, y lamentablemente, esta ley aún no ha sido aprobada, no ha sido vista y le estamos dando de alguna manera este aire. Pero esperamos, señora Presidenta, que con el apoyo de todos los colegas congresistas se pueda efectivamente hacer esta ley tan necesaria para la titulación. Modifica la 63ª disposición complementaria final de la Ley 30372 con el objeto de incluir a la base aérea de Las Palmas y la base de la aviación del Ejército como beneficiarios del financiamiento del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para realizar estudios, ejecución, mantenimiento, rehabilitación y equipamiento. La importancia de esta propuesta, señora Presidenta, radica en los convenios ya suscritos entre el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Defensa, como el convenio de cooperación interinstitucional entre ambos ministerios,
Ejército del Perú, mediante el cual el Ejército del Perú entregará temporalmente un área aproximada de 15.000 metros cuadrados para ser utilizada para el estacionamiento de aeronaves que operen en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Asimismo, el convenio suscrito por ambas instituciones permitirá que la FAP entregue temporalmente un área aproximada de 40.000 metros cuadrados para ser destinados como estacionamiento en dicho aeropuerto internacional. Para nadie, señora Presidenta, es un secreto que lamentablemente el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez está colapsando. Cada vez hay más turistas, cada vez hay más ciudadanos que se trasladan de un lugar a otro por avión. Y vemos lamentablemente que hay demoras en muchos casos de la salida de los vuelos porque ni siquiera existe el espacio actualmente, al no haber una segunda pista que todavía va a demorar para que pueda fluir como corresponde los pasajeros que llegan a nuestra terminal. Derogación Ley 3231. Sí, Presidenta, cuando termine voy a dar las interrupciones. Derogación de la Ley 3231, que dispuso, entre otros aspectos, la creación de una unidad ejecutora extraordinaria, transitoria y especial, con el fin que se mantenga la operatividad y la adecuada ejecución del nivel del gasto en aquellas entidades en las cuales operó la suspensión temporal de operaciones en sus cuentas bancarias. Debemos tener presente que la finalidad de la norma es regular la suspensión temporal de las operaciones en cuentas bancarias de modo tal que no se afecte la operatividad de la entidad afectada con la medida y, en consecuencia, la prestación de los servicios que debe brindar a la población no se vean perjudicados, ya que, además, señora Presidenta, no viene dando los resultados esperados. A través del numeral 88.4 del artículo 8 de la Ley 399, Ley Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal, se establecieron algunos impedimentos relacionados con el financiamiento de la ejecución de proyectos de inversión pública para los gobiernos regionales y locales. En ese sentido, y considerando que a través del presente proyecto de ley se pretende financiar la ejecución de algunos proyectos de inversión pública por parte de pliegos del Gobierno nacional en los gobiernos regionales y locales, corresponde dejar en suspenso lo establecido en el referido numeral. Finalmente, se han considerado cambios por técnica legislativa, los mismos que encontrarán resaltados en letra negrita, que son necesarios para corregir la redacción del texto normativo. Cabe señalar igualmente que en la iniciativa presentada a la comisión había también un artículo que ha sido retirado sobre expropiaciones. Y en ese sentido, la comisión unánimemente decidió pedir mayor información acerca de este tema, señora Presidenta, para no ir contra los intereses de los ciudadanos que se vean afectados por estas expropiaciones, que entendemos son necesarias, pero como congresistas responsables debemos de saber y tener los detalles de las obras, de los montos y de las ejecuciones para poder aprobarlo. Señora Presidenta, como lo hemos manifestado en la Comisión de Presupuesto ha sido bastante rápido ante la urgencia de este proyecto, ya que estamos viendo montos que van a ser transferidos a los gobiernos regionales y locales antes de fin de año para su ejecución. Lamentablemente, una vez más, señora Presidenta, vemos que las autoridades no tendrán en muchos casos el tiempo suficiente como para poder ejecutarlos. Y en ese sentido esperamos que en la discusión de la Ley de Presupuesto del 2017 no se cometan los mismos errores que en gobiernos pasados, que retienen el dinero en los ministerios respectivos, que no los transfieren en los presupuestos iniciales de apertura, que los van entregando conforme pasan los meses en el presupuesto modificado, que muchas veces el monto del presupuesto modificado termina siendo mayor al presupuesto inicial. Y esto ha originado, señora Presidenta, que muchas obras no se puedan concluir, que muchas obras no se puedan iniciar. Y esto es un perjuicio
a la misma ciudadanía que está esperando obras en educación, en agua, saneamiento, en salud. Por lo tanto, señora presidenta, la comisión por unanimidad decidió aprobar este proyecto, pero haciendo las salvedades respectivas al Ministerio de Economía y Finanzas para que no cometan los mismos errores que se han cometido en el presupuesto del 2016 y en los años anteriores del gobierno del señor Ollantumala, que han traído como consecuencia el déficit, la paralización de la economía del país y sobre todo que con los escasos recursos que tiene el país no se pueda beneficiar a un pueblo que lo necesita. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Cecilia Chacón. Ha terminado su intervención. Recién se va a dar inicio al debate. Como el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República ha sido aprobado por unanimidad, cada grupo parlamentario tendrá un máximo de 2 minutos para que exponga su posición en aplicación de lo expuesto en el tercer párrafo del inciso B del artículo 55 del reglamento. Tiene la palabra la congresista Aramayo, de Fuerza Popular. Muchas gracias, presidenta. Saludar por su intermedio a la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. Nosotros queremos saludar, señora presidenta, con la diligencia y la celeridad que se tramitan los proyectos que desde el Ejecutivo vienen para inyectar de presupuestos a los gobiernos locales y regionales. Quiero decir, señora presidenta, en esa línea de ideas, que la Comisión de Descentralización era la segunda comisión que debía dictaminar el proyecto de ley que se está tratando en este momento, el proyecto de ley número 360-2016-PE, y que ciertamente lo habíamos iniciado a trabajar y que consigna, por ejemplo, en el numeral 2.4 y se establece que los gobiernos regionales o locales que ejecuten proyectos de inversión pública en saneamiento en el ámbito de una entidad prestadora de servicio, como son las CPS, reciben recursos previstos para su supervisión por parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En el numeral 2.5, 2.8, y quiero detenerme finalmente en el artículo 13 de este marco normativo, respecto de lo que se propone esta norma, respecto a la cual hay que recalcar que actualmente se está debatiendo en la Comisión de Descentralización el proyecto de ley 255, por el cual se propone la ampliación de beneficios de exoneración del pago de tasas u otros cobros respecto a COFOPRI para el proceso de formalización de predios a las municipalidades provinciales. Señora presidenta, quiero allanarme, aun cuando ya no es conocimiento de esta Comisión de Descentralización, el proyecto de ley 360. Quiero decir que respaldo plenamente el trabajo hecho por la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. Los gobiernos locales y los gobiernos regionales requieren ciertamente, señora presidenta, de estos presupuestos que se ejecuten. Sí, congresista Aramayo, tiene un minuto adicional. Le agradezco, presidenta. Que ciertamente los recursos financieros son importantes, pero la oportunidad, señora presidenta, cuando se asignan estos recursos presupuestales es fundamental. La ejecución en capacidad de gasto no solamente es porque los gobiernos locales o regionales no tienen la capacidad de ejecutarlos, sino porque el gobierno nacional les transfiere a estos gobiernos subnacionales los últimos meses del año los recursos financieros. Los gobiernos regionales, los gobiernos locales requieren recursos financieros, pero también operativos y humanos para llevar a sus pueblos al desarrollo. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Aramayo. Por el Frente Amplio no van a hacer uso de la palabra para este proyecto. Peruanos por el Cambio PPK, tampoco. Alianza para el Progreso, tampoco. Partido Aprista, señor Elías. Señora presidenta, colegas congresistas, la participación de la bancada del Partido Aprista para poder expresar cómo no apoyar este dictamen que establece algunos mecanismos y disposiciones para que el gobierno nacional
permita transferencias financieras a los gobiernos regionales y los gobiernos locales. ¿Cómo no apoyar que transfieran al gobierno municipal de la capital de la República 89 millones de soles? Pero esperamos que esto sea financiado para estudios o ejecución de la forma más eficiente y proactiva posible. ¿Cómo no apoyar a que FONIPREL del año 2012 y 2013 pueda destrabar la suspensión de transferencias financieras o el cofinanciamiento para algunos distritos de todo el país? Pero yo quiero referirme de manera específica, señora presidenta, en aquel artículo que establece y le da como vida a COFOPRI un año, señora presidenta. Sobre eso quiero particularmente referirme. COFOPRI es una institución que le entrega a la patria la oportunidad de titular a miles y millones de familias. Hoy en día le da de vigencia un año, cuando el horizonte para formalizar es de más de 2 millones de peruanos que están esperando esto. Considero que es una cifra mínima y que el Parlamento o el Ministerio de Vivienda, a solicitud de este último, debe formular un proyecto que le entregue la posibilidad de que Vivienda pueda conformar un COFOPRI que tenga mucho más años en su función. Quiero saludar y pedir a través de esta transferencia para la unidad ejecutora Marca Huamachuco en el Ministerio de Cultura, para que pueda financiarse también en esta unidad que corresponde a la región La Libertad. Me está pidiendo una interrupción el congresista del Castillo, que en este momento la concedo, si usted lo permita, antes de finalizar. Una interrupción, congresista Jorge del Castillo. Dos puntos muy específicos que rogaría la atención de la presidenta de la comisión, por favor. Aquí se está hablando de 89 millones para el Ministerio de Transportes, para la ejecución del sistema de transporte masivo. Estamos hablando de la línea 2 del metro, ¿cierto? Pero resulta que este Congreso ha formado una comisión investigadora sobre esa obra, primero. Segundo, el ministro de Transporte y Comunicaciones en la Comisión de Presupuesto informó que iban a cambiar el diseño para salir por lo menos en 10 kilómetros del subterráneo a vía elevada. Entonces, esa es una cuestión que tendríamos que tener claro antes de que esta transferencia pase, porque si no, este dinero va a ser usado para seguir avanzando en el modelo que tienen, seguir avanzando en los subterráneos. Segundo punto, ha dicho la señora presidenta de la comisión que hay una partida para el Ministerio de Transportes a efecto de que la Fuerza Aérea pueda utilizar para Las Palmas, en fin, y mejorar las obras de estacionamiento en el aeropuerto Jorge Chávez. ¿Qué es lo que pasa, señora presidenta? Esas áreas de la base aérea número 8, ¿no?, actualmente está arrendada a empresas aéreas nacionales. Sí, tiene el segundo minuto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ante esta transferencia, la Fuerza Aérea le ha dicho a las empresas, ustedes tienen que salir de aquí. Y por supuesto, el Ministerio de Transportes paga, en el fondo, la ineficiencia del concesionario del aeropuerto Jorge Chávez. Porque si bien no ha podido hacer la segunda pista por N razones, no había ninguna razón para que no construyera los terraplenes de estacionamiento en las zonas aledañas al aeropuerto. Entonces, fíjese, 89 millones para pagar la ineficiencia del concesionario del aeropuerto, con el riesgo de que esas empresas peruanas extranjeras que la sacan de su estacionamiento no podrán volar, evidentemente, ¿dónde van a estacionar los aviones si no hay sitio? Y dejamos el monopolio del servicio doméstico aéreo en manos de una sola empresa. Creo que este es un punto muy importante y que, si bien puede procederse a esta disposición económica, pero tiene que ser sobre la base de arreglar las condiciones previas. Si no, estaríamos nosotros Sí, congresista del Castillo, para que concluya, por favor. Es que el tema es muy importante, porque el Estado erogar millones
que no ha invertido en la empresa privada, me parece que es un error. Por lo menos si uno no le pone condiciones previas. Por eso que yo digo, tenemos que ponerle condiciones previas a la empresa concesionaria porque ellas nos están obligando a gastar dinero público. Eso es lo injusto del tema. No solamente se trata de aprobar a ojos cerrados un asunto, sino esto tiene un origen que no está corregido y que yo esperaría una explicación de la presidencia de la comisión. Gracias. Gracias, compañero. Congresista Elías, para que pueda terminar. Gracias, señora presidenta. Con las precisiones que seguramente van a ser en este momento transmitidas a la inquietud del congresista del Castillo, quiero referirme a la autorización para financiar proyectos de inversión pública en el sector del Ministerio de Cultura. Vuelvo a expresarlo claramente, la unidad ejecutora Marca Huamachuco y Chanchán en la región La Libertad están esperando desde hace varios años que fueron recortados en el gobierno del señor Ollanta Humala su presupuesto. Pero al mismo tiempo decirles que en lo que corresponde a esta ley, que permite darle un año de vigencia a COFOPRI, quiero expresar, señora presidenta, que el tiempo es insuficiente y el presupuesto muy corto. En la región que yo represento y seguramente en otras regiones del país, por ejemplo en la mía, hay más de 650 comunidades que tienen que ser diagnosticadas y tienen que ser tituladas. Y en este caso, COFOPRI debería cumplir un rol y un papel con muchísimos más años que los que el día de hoy se ha establecido. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Por último, la congresista Marita Herrera. ¿Dónde se prende? Okay. Gracias, presidenta. Presidenta, el proyecto de ley 068 del Grupo Parlamentario Fuerza Popular y de iniciativa de quien habla ha sido acumulado al dictamen del proyecto de ley 360 del Poder Ejecutivo, el mismo que hoy es objeto de debate. Esta iniciativa legislativa, presentada hace más de 2 meses, propone establecer un nuevo plazo para transferir y financiar la ejecución de proyectos de inversión pública a los gobiernos regionales y locales. Inicialmente mi propuesta era para fijar este plazo hasta el 30 de septiembre de este año. Sin embargo, y dado que recién el ministro de Economía y Finanzas ha emitido su opinión favorable a este proyecto el 18 de este mes, se ha recogido la propuesta del Ejecutivo a fin de autorizar las transferencias hasta el 30 de noviembre de este año. Señora presidenta, nosotros presentamos esta propuesta legislativa ya que en Fuerza Popular somos conocedores de la gran necesidad que atraviesa nuestra población, de la falta de los servicios básicos como agua potable de las diferentes regiones como es Amazonas, Cajamarca, Piura y como todo el país. Sin embargo, esto no significa que ello debe ser la regla, ¿no? Por otro lado, preocupante el avance de la ejecución financiera de los principales sectores del Ejecutivo, como por ejemplo el Ministerio de Transporte y Vivienda registra más del 40% de su presupuesto sin ejecutar, Agricultura el 37%, y más preocupante aún si nos remitimos al gasto del presupuesto, lo que es en proyectos. El Ministerio de Salud el 76% sin ejecutar, el Ministerio del Interior y Vivienda el 73%, el Ministerio de Educación el 65% sin ejecutar. Al ver estas cifras, ahora entendemos la publicación del Diario Oficial El Peruano con el Decreto Supremo 272. Tengamos cuidado, señores. Hemos presentado esta iniciativa legislativa, el 068, porque conocemos de las necesidades y las grandes deficiencias del gobierno pasado. Pero de ninguna forma significa que este gobierno deba seguir con esta pobre ejecución presupuestal del gobierno anterior. Pobre en cuanto a cifras y pobre en cuanto a calidad de obras. En Fuerza Popular, señora presidenta, el compromiso es con el pueblo peruano y nos ratificamos con este compromiso. No más gobiernos ineficientes que se olvidan de los más excluidos. Estaremos atentos y fiscalizando por el bien de todos los peruanos. Gracias, señora. Una interrupción, señora presidenta. Sí, le pide la interrupción al congresista Elías. Congresista Elías. Gracias, señora presidenta. Gracias, colega. Quiero felicitar el trabajo de la Comisión de Presupuesto
y de Cuenta General de la República respecto al dictamen recaído en los proyectos de ley 360-2016 y 68-2016, en cuyo texto establece la ampliación del plazo de COFOPRI. El suscrito, señora presidenta, presentó el 11 de agosto del 2016 el proyecto de ley 1916, solicitando casualmente la ampliación del periodo de COFOPRI para titular las casas todavía afectadas desde el terremoto del 15 de agosto 2007 en la región Ica, por lo que solicito se acumule el referido dictamen a mi propuesta de ley 19-2016. Muchas gracias. Sí, para que la presidenta de la Comisión de Presupuesto tome en cuenta la acumulación que le están pidiendo los congresistas. Tiene por último la palabra el congresista Arana. Señora presidenta, en realidad, así como están las cosas, esta es la tercera vez que nos llega un dictamen que plantea que el gobierno lo que quiere hacer es transferir fondos de unos sectores a otros. Hace 2 semanas se aprobó una transferencia de fondos del Ministerio de Educación, como si allí las escuelas fueran de maravilla, los salarios de los maestros andaran de maravilla, para pasar a pagar gastos de salud. Y hoy día nos hemos enterado cómo en el Hospital del Agustino número 2, por falta adecuada de tiempo, de personal médico, de recursos y también de indolencia, por supuesto, ha fallecido una menor de edad por temas perfectamente atendibles. Es decir, estamos ante una situación heredada, por cierto, del gobierno anterior, de su mediocridad y de su ineficiencia, en la cual este gobierno lo que está planteándonos es una política de parches. En otros casos, para que la ciudadanía lo entienda, desvestir un santo para vestir otro. Y en este caso va a ocurrir algo similar. De un conjunto de partidas y de presupuesto existente en otros sectores, se van a destinar para inversión en obras de infraestructura pública. Pésima señal de cómo se ha venido gerenciando las cuentas del Estado y pésima señal, además, de cómo ahora se tienen que ir parchando los problemas generados por ineficiencia. Nosotros en el Frente Amplio, sin embargo, consideramos que es importante que en esta situación de ineficiencias finalmente algo se tenga que hacer y no quedarse con los brazos cruzados. Y por eso, dado que la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República ha acordado que se pueden hacer esas transferencias para que simplemente no reviertan y finalmente no se utilicen. Tiempo adicional. Terminar, por favor. Vamos a respaldar el dictamen. Sin embargo, señora presidenta, nos parece que habiendo sido informada la presidenta de la Comisión de Presupuesto, según me ha informado la presidenta de la Comisión de Vivienda, el artículo 12, que prorroga la vigencia del artículo 2 de la Ley 28.923, contaba con el voto unánime de la Comisión de Vivienda, porque lo que se debía hacer era ir a una reforma integral del organismo de formalización de la propiedad informal de COFOPRI, porque COFOPRI está teniendo gravísimas irregularidades, gravísimas incompetencias en materia de titulación. Y lamentamos en ese sentido, o pediríamos, si lo queremos presentar positivamente, que la Comisión de Presupuesto pudiera en todo caso sacar el artículo 12. Si no lo van a querer hacer, en todo caso, nos expliquen las razones por las cuales, o que en coordinación con la Comisión de Vivienda, efectivamente, dado que allí hay un acuerdo por unanimidad, pueda considerarse la reforma de COFOPRI, porque no podemos estar tomando decisiones con parches, señor. Gracias, congresista Arana. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra la congresista Chacón de Vettori, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. Gracias, señora presidenta. Trataré de responder las interrogantes de los señores congresistas.
En lo que respecta, señora presidenta, a la acumulación de del proyecto de la congresista Marita Herrera, este proyecto ya está acumulado, como ustedes pueden observar en el título de este proyecto. Habla y dicta otras medidas prioritarias y igualmente el proyecto 68-2016 de la congresista Herrera. En el caso de la acumulación del congresista Elías, lamento informar que no lo podemos acumular porque no es materia de la Comisión de Presupuesto. Ese proyecto está en la Comisión de Vivienda, por lo tanto no compete lamentablemente a esta comisión que se haga. Quiero primero agradecer a la congresista Aramayo por haber permitido justamente que con el dictamen únicamente de la Comisión de Presupuesto se pueda llevar a votación. Y yo quiero explicar, señora presidenta, la próxima semana estamos en semana de representación. Por lo tanto, eso significaría que recién lo podríamos aprobar dentro de 2 semanas. Y el tiempo para que las autoridades locales y regionales puedan ejecutar estos proyectos se iría reduciendo cada vez más. Sin embargo, señora presidenta, quiero decirle que estoy totalmente de acuerdo con lo dicho por el congresista Elías, por el congresista Arana, por los congresistas que han hecho uso de la palabra, que lamentablemente esta no es la manera de darle recursos a las autoridades. Porque si bien es cierto, estas autoridades están felices de recibir estos recursos, en muchos casos no sabemos tampoco, tal vez los podrán concluir y este dinero revertirá. Pero sí hay que ser conscientes que este es dinero que fue asignado en el presupuesto del gobierno anterior. Por lo tanto, estamos en esta ocasión dándole las facilidades del caso, entendiendo, señora presidenta, que no ha sido elaborado por este gobierno, poder permitirles, aprobando ciertas medidas legales, para que estos proyectos no reviertan al Tesoro Público e impidan cubrir algunas necesidades, sobre todo del interior del país. Voy a dar las 2 interrupciones, una al congresista Elías, otra al congresista Reátegui, que me han solicitado, señora presidenta. En ese sentido, señora presidenta, y como venía diciendo, estamos totalmente de acuerdo. Y eso es por eso que el día que se presentó el ministro de Economía en la comisión, manifestamos que no vamos a permitir, como ha sido uso y costumbre en el gobierno anterior y en otros gobiernos, que la Comisión de Presupuestos sea una mesa de partes, que simplemente vengan las iniciativas legislativas para que nosotras las avalemos sin poder hacer ningún cambio. Eso no sucederá, porque las consecuencias, señora presidenta, de esas malas costumbres y malas prácticas es lo que ha llevado ahora al país al poco crecimiento, al déficit fiscal y a la paralización de la economía nacional. Por lo tanto, no se permitirá, como se ha permitido anteriormente, señora presidenta, que se cambie la ley de presupuesto a través de decretos, donde la Comisión de Presupuesto al inicio del año entrega una ley de determinada manera y luego durante el año termina siendo otra completamente diferente, sin que el Congreso de la República siquiera se entere de lo que están pasando con los recursos del Estado. Por lo tanto, nosotros, desde la Comisión de Presupuesto, velaremos porque esos escasos recursos sean utilizados en bien de todos los peruanos. En cuanto a COFOPRI, como lo había mencionado en mi primera interrupción, señora presidenta, tanto el congresista Elías como la congresista Glave, que ha mandado una solicitud a la Comisión de Presupuesto sobre el tema específico de COFOPRI, mencionado ahora por el congresista Arana, nosotros también estamos preocupados porque de alguna manera se pongan parches. Sin embargo, tenemos que darle esta viabilidad porque vence. Y tenemos que darle la oportunidad que en el transcurso de estas semanas, esperemos, la ley pueda efectivamente, de manera completa y sin parches, poder aprobarse. Y que entre en vigencia esa ley y se pueda derogar el parche de esta iniciativa legislativa.
Por otro lado, en cuanto a las obras de la Municipalidad de Lima, si bien es cierto, señora Presidenta, hay cuestionamientos y investigaciones al respecto, estas no pueden impedir que los ciudadanos de la región Lima sigan sufriendo el caos del transporte. Por lo tanto, esto tiene que ir por dos canales distintos. Y en ese sentido decirle al congresista del Castillo que no solamente es para la línea 2. Como ustedes tienen en su poder el proyecto completo, señora Presidenta, estos 89.2 millones son para contribuir con el financiamiento de la elaboración de estudios de preinversión y o la ejecución de obras de infraestructura vial urbana vinculados al desarrollo integral de los sistemas de transporte masivo de la ciudad de Lima, en marco del convenio ya suscrito desde el año 2015 y que lamentablemente aún no se puede llevar a cabo. Dicha medida permitirá mejorar las condiciones de operación y funcionamiento del transporte y tránsito para facilitar la circulación e incrementar la seguridad y eficiencia del sistema de transporte masivo de la ciudad de Lima metropolitana, articulando la línea del metro con los siguientes corredores viales, que también es para eso: Corredor Naranjal, Chimpú, Odio del Metropolitano, interconexión Estación Central, Estación Grau del Metro y hundimiento de la Avenida Grau, Corredor Avenida Pachacútec y Antigua Panamericana Sur. Y en el caso, señora Presidenta, en el caso, señora Presidenta, tanto de Las Palmas como del Grupo 8, que van a efectivamente servir para que de alguna manera, hasta que se pueda construir la segunda pista, ayude para que igualmente el tránsito aéreo pueda mejorar, que también cada vez se convierte en un problema tanto para nacionales como para extranjeros. No significa que haya una venta, ni mucho menos. De alguna manera, este dinero se utilizará para mejorar el equipamiento, para mejorar el servicio que se pueda dar. Y esto no es entre privados. Esto es un convenio firmado entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y las Fuerzas Armadas, que espero, señora Presidenta, pueda servir para que efectivamente, de alguna manera, alivie este problema. Le doy la interrupción, señora Presidenta, al congresista Elías. Sí, congresista Elías tiene para la interrupción y luego el congresista Reati. Un momento, congresista Elías. Están habilitando. Presidenta, las palabras eran para tomar conciencia y apoyar el tema de COFOPRI. Quiero informarle a través de este... Presidenta, las palabras eran para tomar conciencia y apoyar el tema de COFOPRI. Quiero informarle a través de esta intervención a la presidenta de la Comisión de Presupuesto que no hay ningún proyecto en la Comisión de Vivienda que tenga que ver sobre la ampliación de la vigencia de COFOPRI. Si en este momento no respaldamos ese artículo de la ley de presupuesto, ya COFOPRI no tendría vida, existencia y por lo tanto no se trabajaría ni siquiera el próximo año 2017. Eso yo quería manifestar. En este momento es imperativo apoyar ese artículo del dictamen que el día de hoy estamos discutiendo. Pero en sí, señora Presidenta, requiere que la Comisión de Vivienda, de que el propio Ministerio del Sector se ponga a trabajar debidamente en una ley que establezca también cómo va a ser COFOPRI con el Decreto Supremo 1202 y también con el decreto que el día de hoy entrega gratuitamente estos títulos, solamente para señalar esa parte que era importante que puedan conocer como aporte, que en la Comisión de Vivienda no hay ningún proyecto de ley, ni del Ejecutivo, ni formulado por ningún parlamentario. Congresista Reategui. Gracias, Presidenta. Tiene razón la congresista Chacón, y que en este Parlamento se está demostrando que en la votación popular mayoritaria, que no tiene la mayoría del Congreso, ha revertido una situación que era anormal. ¿Y cuál era? Se habían acostumbrado los gobiernos que pasaron
aprobar los presupuestos, hacer transferencias de partidas con un simple decreto supremo. Esto lograba puentear al Congreso para que no haga lo más importante, que era la fiscalización y el control político. Acá se está viendo y se está demostrando en la presidencia de la congresista Chacón que esto ya no es una mesa de partes, que el Parlamento no es, mira, toma y tú me apruebas, sino que este es el momento adecuado y sobre todo que hace que las instituciones en el país se comiencen a fortalecer más, de que cada uno que pueda presentar un presupuesto lo tiene que pensar 2 veces. O hacen las cosas bien o simplemente no se le da el presupuesto. Y eso va a repercutir en que los ingresos, que los impuestos que pagan todos los peruanos van a ir a mejor puerto. Muchas gracias, presidenta. Congresista Chacón, para que usted pueda terminar su intervención. Gracias, presidenta. Insisto, totalmente de acuerdo con lo dicho por el congresista Elías, de que se necesita una norma, una reforma integral para que efectivamente se pueda ejecutar de la mejor manera la titulación. Como lo han manifestado, insisto, el congresista Elías, y igualmente un pedido, insisto, de la congresista Glave en el mismo sentido para que se pueda trabajar y esperemos que el Ejecutivo y los señores congresistas puedan de la mano llevar esta norma a buen puerto. Y con el congresista Reategui, igualmente, señora presidenta, quienes hemos sido miembros de la Comisión de Presupuesto en gobiernos anteriores, vemos con gran preocupación que los errores de otros gobiernos que nos han llevado a este problema económico en el país se siguen repitiendo y esperamos que se puedan corregir antes de la aprobación del proyecto de presupuesto para el 2017. Sin nada más que decir, señora presidenta, espero que efectivamente los recursos que estamos dando, los cambios que estamos haciendo, beneficien a los municipios y a los gobiernos regionales, insisto, en beneficio de todos los peruanos y que la población sienta que los escasos recursos del país son bien utilizados y sobre todo de manera eficiente. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Chacón. Finalizado el debate, los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Congresista, sirva usted verificar si su nombre aparece en la pizarra pintado.
Vamos a cerrar asistencia, señores congresistas. Hay varios congresistas que los veo y no han marcado. Cerrar asistencia. Han registrado su asistencia 95 señores congresistas. Por tratarse de una modificación a la ley de presupuesto, se requiere para su aprobación el voto favorable de por lo menos la mitad más uno del número de congresistas presentes. El número de congresistas presentes es 95, la mitad más uno es 49. Vamos a pasar al voto. Se cierra la votación. Congresista Donaire, su voto. Congresista del Águila. Cerramos la votación. Han votado a favor 92 señores congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado el texto sustitutorio contenido en el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República sobre los proyectos de ley 68 y 360, de conformidad con el último párrafo del artículo 78 del Reglamento del Congreso de la República. El proyecto aprobado no requiere segunda votación. La congresista Chacón quiere hacer una precisión. Gracias, señora presidenta. Nada más agradecer a la representación nacional, pero sobre todo a los miembros de la comisión que están trabajando permanentemente, en sesión permanente, para poder aprobar los proyectos que son necesarios y son con carácter de urgencia que vienen del Ejecutivo. A los miembros de todos los partidos, Frente Amplio, APRA, APP, Fuerza Popular, todos, señora presidenta, por el apoyo con su votación y sobre todo el apoyo con su participación. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Chacón.
se va a dar cuenta de unas modificaciones al cuadro de comisiones ordinarias y a una comisión. Modificación al cuadro de comisiones ordinarias y a una comisión investigadora correspondiente al periodo anual de sesiones 2016-2017. Comisión de Relaciones Exteriores ingresa como accesitaria la congresista Melgarejo Paucar del Grupo Parlamentario Fuerza Popular. Comisión de Constitución ingresa como accesitario el congresista Figueroa Minaya del Grupo Parlamentario Fuerza Popular. Ingresa como accesitario el congresista Vergara Pinto del Grupo Parlamentario Fuerza Popular. Comisión investigadora respecto de los contratos de Fuerza Popular ingresa como accesitario el congresista Vergara Pinto del Grupo Parlamentario Fuerza Popular. Comisión investigadora respecto de los contratos de concesión de la línea 2 del Metro de Lima, gasoducto del sur peruano y los contratos de exploración del gas de Camisea, mociones 154 y 684. Sale el congresista Ríos Oxa del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, ingresa la congresista Montenegro Figueroa del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso. Se va a votar a mano alzada. Los que estén a favor, los que estén en contra, los que se abstengan, ha sido aprobado. Se va a dispensar el trámite de sanción del acta por todos los temas aprobados en el día de hoy. Sírvanse a levantar la mano los que están a favor, los que están en contra, los que se abstengan. Ha sido aprobado. Señores, muchísimas gracias. Ha sido un día productivo. Se levanta la sesión. Y la semana de representación es la próxima semana. Se levanta la sesión. Bien, y de esta forma entonces termina esta jornada bastante amplia y extensa en el Congreso de la República, en nuestra agenda parlamentaria, en donde hemos seguido todas las incidencias de esta sesión del Pleno, en donde se ha logrado elegir a los 3 directores del BCR en cumplimiento al artículo 86 de la Constitución Política sobre la designación de los 3 directores del Instituto Emisor. Así como también se aprobó el viaje del presidente Pedro Pablo Kuczynski a la ciudad de Sucre, en Bolivia, para participar de una reunión multinacional con el gobierno boliviano, así como también ministerial. También hay que resaltar sobre el tema que ha sido aprobado, y es también el ingreso de militares norteamericanos que tienen pues que ver con la seguridad en torno a las autoridades que van a llegar de Estados Unidos para la cumbre de APEC 2016. Nosotros vamos a estar ampliando estos detalles en nuestro noticiero Congreso Central. Permiso, que tengan buenas noches.